Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre dosis en metas de disminución de ciertos alimentos. Les habla el doctor Gonzalo Alexis. Iniciemos con el azúcar. Entonces el azúcar, como siempre, vamos a dar esta dosis tratando de hacer de lo más complejo a lo más simple para que usted se lleve una información para su casa o para su actividad laboral, que usted cumple bastantes actividades y buenas horas del día. Entonces el azúcar, tal como la conocemos, ya sea en su versión blanca o en este caso la versión morena, tiene varios efectos en el cuerpo, pero ese azúcar también puede estar, por ejemplo, en la panela o en bocadillos. Tiene otras presentaciones y hay que tener mucho cuidado con esas. El azúcar está relacionado con la diabetes, que es una enfermedad, el aumento del azúcar, y es una enfermedad crónica muy mala. También está relacionado con enfermedades cardiovasculares, como los daños del corazón. Ese azúcar en el cuerpo se va convirtiendo, como vemos aquí en la imagen, se va convirtiendo en grasa, y la grasa se va acumulando poco a poco, en este caso, por ejemplo, en la barriga. Pero no solamente se acumula ahí, se acumula también en las arterias. Entonces, miren, vamos a acercarlo aquí a la cámara, se observa aquí esta cantidad de grasa que se va acumulando en la arteria poco a poco y la puede ir tapando. Entonces, usted debe ir acostumbrando a su lengua a un sabor menos dulce. Poco a poco lo puede hacer. Entonces, si en el café o el tinto le está aplicando 3 bolsitas, comience a disminuir poco a poco. Si se está tomando bebidas como las azucaradas, carbonatadas, como la Pepsi o la Coca-Cola, comience a disminuir poco a poco. También puede hacer cambios como por ejemplo la panela. El tinto endulzado con panela trata de que vuelva a saberle más al café en su lengua. Muy bien. El otro de los alimentos que vamos a ver es la sal. La sal tal como la conocemos, la sal de cocina, blanca. Comience a disminuir esa sal que usted tiene disponible en su comedor. Trate de no colocarle más sal de lo posible y acostúmbrese a disminuir. Las consecuencias de ello, usted aumenta el riesgo de hipertensión, su sangre se aumenta de volumen y eso tiene varios riesgos. Por allá un tubito se puede romper y la hipertensión es así, silenciosa. ¿Qué puede hacer? Entonces usted puede primero disminuir poco a poco la cantidad de sal, pero también puede intercambiarla por otras especies que le den un sabor, orégano, sal de ajo, curry, que le vaya dando un sabor y usted se vaya habituando a ese cambio de sabor. El otro alimento del cual vamos a hablar son las carnes rojas. Esas carnes rojas que se encuentran en la carne de res y en la carne del cerdo. Trate de utilizar esas carnes como siempre, no es eliminarlo, por eso es que la idea es empezar poco a poco. Trate de hacer cortes magros, es decir, sin grasa, retire la cantidad de grasa que tiene esa carne, la va retirando y haga cortes delgados y trate de utilizarlo en lo posible asado o sudado. Evite los fritos o evite el llamado apanado que se realiza. ¿Qué consecuencias tiene esta carne? Téngale cuidado a eso, es decir, eso está relacionado con cáncer y también está relacionado con enfermedades del corazón, enfermedades del cerebro. Y también algunas personas que son susceptibles a la llamada gota, que es la enfermedad articular, también puede aumentarles el riesgo de aparición. Por último, vamos a hablar de la grasa animal. Entonces, el sabor de la grasa animal tiene un efecto. Claro, nos gustan esos alimentos grasos, pero trate de tener cuidado con ello. Entonces, usted puede hacer eso. Poco a poco disminuya esa cantidad, en este caso de chicharrón, pero también está en la piel del pollo. La carne como tal, trate de quitarla también. Entonces usted va evitando esa grasa de origen animal que en el cuerpo se va a acumular en diferentes partes. Entonces ya vio estos alimentos. Haga un esfuerzo paulatino, progresivo, no tiene que hacerlo de una vez. Si le gustó este video, compártelo y trata de ver las siguientes dosis del día.